las redes sociales en torno, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, construidas en Estados Unidos entre los tecnócratas mexicanos y los representantes del Fondo Monetario Internacional, fueron mucho más fuertes en cuanto a actores relevantes en la instalación de las políticas neoliberales en los 80 en México que lo que fueron en el caso nacional, que Chile, por ejemplo, ya había sido constituida como de largo aliento y está un poco consolidada al interior del propio Estado. Bueno, ahí hay un elemento importante que quizás no lo mencioné y que se refleja en estos mismos trabajos, con todas las críticas que uno le puede hacer de Snyder, la idea de economía de mercado jerárquica y otros, que es el rol de las empresas multinacionales. Y Snyder habla del rol de las empresas multinacionales en conjunto con los grupos económicos locales en producir el capitalismo jerárquico, ¿no? Y es jerárquico porque, en primer lugar, primero generan desempeño contrario al desarrollo porque hay una especialización entre los grupos diversificados, ¿no? Que se van a sectores de recursos naturales, que se van a sectores de servicios financieros, porque pueden competir con las grandes multinacionales, y las multinacionales se quedan con los pequeños espacios de los sectores económicos más productivos o más avanzados, ¿no? Pero que responde a una lógica jerárquica porque mantiene su relación con la empresa principal en el país del norte, porque todos los procesos de transferencia tecnológica se realizan al interior de la empresa, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el único sector que es el más avanzado está copado por empresas multinacionales que no trae la tecnología y los procesos de innovación al país, sino que se quedan en su país en matriz. Bueno, esta es una forma de vincular con la dependencia de ciertos actores externos. No están tan presentes como se tuvo las organizaciones internacionales. Ahora se plantea también, y yo creo es un planteamiento bien fuerte de la misma teoría de la dependencia y sus ayuntamientos, que las influencias externas también son codificadas a través de los problemas políticos internos, ¿no? Entonces existen ciertos grupos cuyos intereses coinciden con esas agendas impuestas externamente, ¿cierto? Y esas agendas impuestas externamente permiten empoderar ciertos grupos y permiten digamos, generar un sesgo hacia ciertas agendas, pero que hay un correlato en la dinámica política interna. Cuando uno va a investigar en los países y ve cómo se tomaron las decisiones, el Fondo Monetario estaba, pero las decisiones, muchas veces las decisiones son contrarias a lo que, digamos, muchas veces cuando uno observa lo que pasa es que las recomendaciones del Fondo Monetario son menos radicales que las opciones de política que toman los países, ¿no? Entonces ahí hay una opción, a veces a contrapelo de lo que plantea el Fondo, de ser más radical, de ser ir más al mercado que es lo que originalmente había planteado. Entonces ahí muestra que también hay ciertas dinámicas locales que van traduciendo las influencias internacionales, ¿no? Y tenía otro comentario sobre el ayuntamiento de la teoría de la dependencia, y para ilustrar cómo la agenda de variedades de capitalismo permite volver a pensar estas cosas. Se importó en una región que es totalmente desconocida para nosotros. Yo tuve la suerte de conocer a Europa del Este, la corriente de teoría de la dependencia, ¿no? Cuando se empezó a pensar la variedad de capitalismo en Europa del Este, se pensó como un capitalismo dependiente de las economías de la Europa central, de la Europa, occidental, ¿no? Porque los investigadores en Europa del Este se dieron cuenta de que lo mismo, sus sectores principales económicos empezaron a ser colonizados por las firmas multinacionales que tenían sus matrices en Alemania, en Austria, en Francia, en Suecia. Entonces se empieza a repensar la dependencia, y lo interesante en el caso de Europa del Este, ya no desde una perspectiva de
el desarrollo del subdesarrollo, ¿no? Como era aquí en América Latina, sino pensar críticamente por qué en Europa del Este, que producto de esta colonización de empresas transnacionales, tienen un patrón de especialización de alta tecnología, exportan productos de alta tecnología, el mayor exportador del mundo en términos de autos per cápita es Eslovaquia, ¿sí? El mayor exportador de autos per cápita en el mundo, ¿no? Están todas las empresas, Mercedes, Audi, qué sé yo, en Europa del Este, ¿no? Pero son procesos de desarrollo en términos de sectores productivos y tecnológicos que son dependientes, ¿no? Entonces, un poco superar la idea de que la dependencia se asocia solamente a recursos primarios y a recursos, y a la producción de commodities, ¿no? Permite ese ayornamiento de entender cómo se producen esos procesos que incluso con sectores de alta tecnología y de exportaciones de alta tecnología se mantiene un país en un contexto de desarrollo dependiente, ¿no? Entonces es interesante como ilustración para ver tanto las relaciones entre actores domésticos y externos como la actualización que permite hacer variedades de capitalismo. Una pregunta muy chiquita de los términos cuando tú decías como formas de capitalismo que se basaban más en una lógica de coordinación versus una lógica más liberalizada. ¿Eso como comparaste en un momento? Sí. Esa lógica de coordinación son a nivel más bien horizontal, por ejemplo, entendiendo como gremios empresariales o forma de coordinación en ese sentido, o vertical de repente en términos, por ejemplo, de integración hacia el Estado, como alguien que media esas formas de coordinación, o ambas, porque de repente en la misma teoría de la dependencia o formas de ver el tema en América Latina, se ha visto muchas veces cómo las empresas generan cierta dependencia también del mismo Estado, como un ente coordinador o que genera la posibilidad del desarrollo de ciertas empresas, ciertas firmas. No sé. Entonces, ¿qué papel juega el Estado en ese eje como coordinación o mercado? O si es una cosa que es independiente, es otro eje. Bueno, es un punto nebuloso, por lo menos en el planteamiento canónico de Kolizowski, porque hay una preocupación por el Estado antes y también mucho en las críticas que se le hacen, pero plantean esta variedad coordinada que incluye muchos países juntos, ¿no? Y muchas de las críticas precisamente dicen que dentro de esa variedad coordinada hay uno en que la coordinación es entre actores de la sociedad civil, es decir, organizaciones sindicales fuertes con organizaciones empresariales fuertes, y la coordinación, o los espacios de coordinación son entre ellos. Mientras que en otra economía el Estado tiene un rol preponderante en organizar esa coordinación, ¿no? Que son principalmente la economía mediterránea. Por lo tanto, efectivamente, en la crítica se ha reconsiderado el papel del Estado en ejercer ciertos patrones de coordinación y también en su rol en la mantención de las configuraciones institucionales en el tiempo, ¿no? Entonces sería más bien un eje independiente, se podría decir. Sí, pero se constituye, lo vamos a ver después, también como una variedad en sí misma. Aquella economía coordinada principalmente a partir de las acciones estatales. Había una pregunta atrás, no sé si tomamos dos preguntas más y seguimos con lo que viene y dejamos el resto para la discusión. Okay. Bueno, por un principio, lo que decías, no hablaba de esta teoría, pero en un momento también nos hablaban, digamos, de vías alternativas para la maximización de la utilidad. Y en ese momento, por así decir, surge, digamos, una inquietud de en qué medida no se reedita en buena medida, digamos, determinadas nociones de la economía neoclásica, digamos, es decir, en un nuevo marco que pretende establecer un poco de distancia con ella. Porque si hablamos de maximización de la utilidad, en vez de utilizar nociones alternativas como valor de producción del capital,
seguimos hablando, digamos, de la asignación de medios escasos con aplicación alternativa respecto a fines, pero ahora buscando una vía alternativa del mercado y buscando, digamos, una vía, digamos, que podría ser un tipo de marco institucional. Aquí, digamos, claro, hice un poco como una primera observación. ¿En qué medida, digamos, esta teoría reedita, digamos, determinadas nociones neoclásicas en un marco que se pretende nuevo? Porque el problema, ejemplo, con, digamos, estas nociones neoclásicas digamos, y una distancia, digamos, que muchos podríamos tomar, es que no logran explicar, digamos, el retroceso de determinada intervención institucional, digamos, que se veía, ejemplo, la posguerra con los estados keynesianos. Ese retroceso, esa desinstitucionalización de la economía, desinstitucionalización del mercado, obedece a causas meramente del papel del actor histórico, de las propias tradiciones institucionales de nuestro país, o obedece, digamos, a los mismos requerimientos de la valorización del capital. O sea, a principios de la década del 70, digamos, con el colapso, digamos, de los estados keynesianos, el tipo de fase de acumulación, estaba asignado también, por ejemplo, por la progresiva baja de ganancia, digamos, baja la tasa de ganancia, digamos, de las principales economías industriales, digamos, donde está involucrado, digamos, una progresiva aumento de la composición orgánica del capital, el aumento de la escala de producción de esa economía, donde las economías nacionales no ofrecían un mercado donde depositar esas mercancías, y la misma introducción de una revolución tecnológica que permitía deslocalizar, digamos, las instalaciones. Entonces, digamos, la inquietud es en qué medida, digamos, se reedita, digamos, una evidencia neoclásica que nos entorpece, por ejemplo, una buena caracterización, una caracterización más adecuada de este progresivo, digamos, desinstitucionalización de la economía. O sea, eso obedece, digamos, como decíamos recién, a un tema meramente, digamos, del papel del actor histórico, de las tradiciones institucionales de cada país, o es una respuesta a los mismos requerimientos de la valorización del capital, o sea, a la lógica de la acumulación del capital. Bueno, gracias. Efectivamente, una de las críticas que se hacen desde las versiones, muchas de las corrientes que originalmente habían pensado las variedades de los años 70 y 80 y que se ven reflejadas en un cuerpo teórico que no la representa, ¿no? Que recoge mucho de lo que tú dices, de una forma de pensar la relación entre los actores económicos que responden muchas veces a la misma planteamiento de la economía neoclásica. Ahora, hay algunas cuestiones que son interesantes desde la perspectiva que planteo de que, para bien o para mal, positiva o negativamente, para la idea de capitalismo permite revitalizar ciertas discusiones. Lo que plantean ellos es que, ¿no es cierto?, en esta idea de que las firmas son voluntariamente en la economía coordinada, prefieren mantener el empleo estable, prefieren darle protección a los trabajadores porque les permiten su estrategia. Existe la idea de que se constituyen alianzas entre clases, ¿no? Y hay un foco importante y que produce una serie de investigaciones revisando, por ejemplo, las investigaciones sobre el surgimiento del estado de bienestar, que había sido pensado como la construcción de actores de la izquierda y de los movimientos sindicales. Surge una nueva forma de repensar los estados de bienestar como un compromiso entre clases, ¿no? Hay mucha crítica también sobre eso, sobre cuáles son los intereses reales del capital al conformar esas relaciones de clase o al apoyar ciertas formas de protección social, porque esa es una constatación empírica de que las asociaciones empresariales o determinados sectores empresariales apoyaron en Europa en un determinado periodo las mejoras en la protección social de los trabajadores. Esto obliga, por lo tanto, a volver a pensar en el contraste entre estas dos explicaciones distintas de cómo surgen los estados de bienestar, obliga a volver a pensar la teoría de la lucha de clase democrática que
la investigación original de Spin Andersen o de Walter Kolbe de cómo surgen los estados de bienestar. Y se plantea que el capital o la empresa se ven obligadas por el conjunto institucional y por estas derivas o dependencias que generan en el tiempo, se ven obligadas a actualizar sus intereses y a ser estratégicos, ¿no? Porque tienen un actor sindical poderoso, porque tienen instituciones que no les permiten hacer lo que quizás en una lógica de valorización del capital harían, y tienen que optar por cierto, si se quiere, preferencias de segundo orden, ¿no? Y en esa preferencia de segundo orden contribuyen con los trabajadores a ciertos programas de protección social y a levantar ciertos estados de bienestar. Si quieres tú, es una actitud defensiva del capital frente a un momento cuando el movimiento de trabajadores era más potente. A lo que voy es que uno no tiene que comprarse todo lo que plantea, sobre todo el texto canónico de Holly-Soskis, ¿no? Sino que es importante estar abierto a recibirlo y a poder superarlo críticamente, sabiendo que esto ha permitido una revitalización de precisamente estas corrientes que tú mencionas, ¿no? Y hay una respuesta, y la gente que había escrito sobre esa explicación del surgimiento del estado de bienestar ha tenido que responder, porque no es solo el planteamiento teórico de Holly-Soskis, sino que el conjunto de investigaciones empíricas que encontraron que efectivamente las empresas habían ayudado en ciertos países como Suecia y otros, las empresas habían ayudado a montar el estado de bienestar. Entonces, ¿bajo qué condiciones las empresas se sienten obligadas a montar el estado de bienestar? Entonces, eso es lo que te planteo, que permite revitalizar esta discusión. Había otra pregunta ya y quizá podemos seguir con la otra. Yo tenía como dos dudas. La primera, no sé si lo mencionaste y no estaba atento, pero ¿qué pasó en 2002 que se disparó, digamos, las publicaciones? Porque me imagino que del 2008 al 2009 se responde por el colapso del mercado financiero en 2008. Tiene que haber gatillado algo ahí, pero no sé qué pasó en 2002. Es que en el 2001, la idea era mostrar que en el 2001 se publicó este volumen de Holly-Soskis denominado Variedades de Capitalismo, que trata de juntar y hacer una síntesis del conjunto de trabajos que venían desde los años 60. Se publicó en el año 2001 y hay un surgimiento enorme de la literatura acerca de la variedad de capitalismo, del capitalismo, que tienen que hacer referencia a ese volumen. Ahora, lo interesante sobre lo que dices tú de la crisis es que buena parte de la explicación de la crisis y de los resultados de las derivas que le siguen tiene lugar al interior de variedades de capitalismo. O sea, dice variedades de crisis en variedades de capitalismo y cómo las distintas variedades respondieron a la crisis, ¿no? Ya. Y lo otro era, un poco se lo respondiste a Nicolás, pero el surgimiento de China como un capitalismo de Estado, como que no cae mucho en esta teoría, pero no sé si tu respuesta sea similar, de que está en otro eje nomás. Exacto, otro eje. Quizás lo vamos a ver, no sé qué tanto. Hay algo sobre eso. Ya. Porque igual es interesante porque es como un capitalismo que se nos está presentando como igual o más eficiente que el capitalismo de mercado, pero sin la variante de la democracia liberal, sí, que lo hace interesante en términos de teoría política. Sí. Es interesante que en el caso de China también hubo esto de los cuatro momentos, ¿no? Y al principio se decía, bueno, China parece que está yendo hacia una economía de mercado liberal con todas las reformas, ¿no? Y se tiene que producir una respuesta a eso. Y vamos a ver que la respuesta, en el caso de China me parece la más convincente, es que existe también una mezcla, ¿no? No estamos hablando de tipos ideales. Uno puede plantear el tipo de ideales de la economía coordinada estatalmente con el tipo de ideal de la economía coordinada totalmente por el mercado, pero eso no responde a la economía real, ¿no? A la economía real, y por lo tanto hay que ver en qué medida se va ajustando en el tiempo la parte de Estado que tiene y la parte de mercado que tiene, ¿no? Para ver, digamos, hacia dónde se mueve el bicho.
Bueno, lo que viene ahora es lo que les había adelantado, que mostrarles cómo se ha analizado empíricamente variedades de capitalismo y sus investigaciones derivadas. Les quería presentar 3 papers específicos que apuntan a distintas formas de entender las variedades, distintas formas de investigar algunas de las hipótesis que plantean. Este es un paper de Hall y Gingerich. Peter Hall, el que había escrito el capítulo sobre variedades de capitalismo, trata con este paper de responder al conjunto de críticas, en parte críticas que dicen que le falta empiria al conjunto de proposiciones que hacen, ¿no? Y entre otras cosas, el paper es bastante largo, entre otras cosas lo que hacen es analizar variedades empíricamente, ya no plantear teóricamente que existe una variedad coordinada y existe una variedad liberal y después asignar países a esas dos, sino que ver formas de, a partir de los datos que presentan los países, ver cómo se agrupan estos y ver si efectivamente responde a la dicotomía entre variedades coordinadas y variedades liberales. Eso por una parte. Y lo segundo es analizar si efectivamente existen complementariedades entre las distintas formas institucionales, ¿ah? Y en qué forma se pueden entender esas complementariedades, de manera positiva ni de manera negativa. Entonces lo que ellos hacen primero es hacer un análisis factorial, depuran, utilizan ese análisis factorial para elaborar un índice que le llaman un índice de coordinación, y a partir de este índice clasifican las distintas economías. Voy a verlo de inmediato para que se puedan hacer una idea más clara. Entonces, son 6 variables que responden a 2 de los ámbitos institucionales. Las primeras 3, el poder de los accionistas, la dispersión del control de la firma y qué tan grandes son los mercados accionarios. Estas 3 tienen que ver con el ámbito institucional de mercados financieros y gobiernos corporativos. Estas otras 3, el nivel de coordinación salarial, la rotación laboral y el grado de coordinación del salario, responden a el ámbito institucional de las relaciones industriales o de los mercados laborales, ¿no? Lo que hacen es corren un análisis factorial, encuentran un solo factor que está relacionado con todas estas variables de manera distinta, y usan estas cargas, ¿no es cierto?, para construir un índice. Construyen lo que le denominan un índice de coordinación y asignan a los distintos países, estos son países de la OECD antiguos, asignan a los distintos países a este índice de coordinación basado en el análisis factorial. ¿Y qué es lo que encuentran? Que efectivamente este índice va de 1, que indica mayor coordinación, a 0, que indica menor coordinación, o que estaría indicando más mercado. Y encuentran que efectivamente aquellos países que presentan un índice menor, recordemos que son 2 ámbitos institucionales que es lo que están analizando, los países que presentan un índice menor son precisamente los países anglosajones que ellos habían predicho que correspondían al tipo de economía liberal. Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, el más liberal de todos. Y asimismo también se ve que los países que ellos habían establecido o imaginado que pertenecían al polo coordinado son efectivamente los que presentan un mayor índice de coordinación, son como Austria, Bélgica, Alemania, Noruega, etc.